Buenos días. Si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo al libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 6. Libro de Gálatas, capítulo 6. Y vamos a empezar en el versículo 15. Primero quiero darle gracias al pastor Shelley por la oportunidad de predicar y la confianza que nos da. Gálatas 6, versículo 15, la Biblia dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Y a todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Entonces aquí vemos que Pablo está hablando a los Gálatas y les dice que la circuncisión, la incircuncisión, no importa, lo que importa es lo de adentro, lo espiritual, la nueva criatura. Y vemos en el fin del versículo 16 que dice que paz, misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Y esta mañana quiero predicar un sermón llamado El Israel de Dios, el Israel de Dios. Esta es una frase interesante en la Biblia porque mucha gente confunde quién es el Israel de Dios. Mucha gente quiere pensar que Israel es una nación física en el Medio Oriente, de gente que odia a Jesús y que no quiere ser salvo y que ha rechazado a Jesús. Y mucha gente quiere decir, ese es el Israel de Dios, ese es el pueblo escogido de Dios. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice algo diferente y quiero demostrar esto esta mañana. Vaya conmigo a Gálatas 3. El pueblo de Dios hoy en día es un pueblo espiritual. Como decía en Gálatas 6, es el de la nueva criatura. Es un pueblo espiritual, no un pueblo físico en el Medio Oriente. En el Antiguo Testamento, por supuesto, era un pueblo físico de Israel que Dios había usado, pero en el Nuevo Testamento ha sido reemplazado Israel físicamente con Israel espiritual, que es compuesto de todos los creyentes. Y este tema es importante porque sobre los últimos meses se ha escuchado mucho acerca de este antisemitismo, ¿verdad? Y aún muchos gobernadores, muchos políticos quieren pasar leyes más estrictas en contra de antisemitismo, de que no puedes decir nada contra Israel, no puedes atacar a Israel, porque son un pueblo escogido, son un pueblo especial. Aún muchos conservadores aman a Israel y realmente su lealtad es a Israel, ni siquiera a este país. Y aún nuestro gobernador Greg Abbott ha dicho muchas cosas muy positivas de Israel y en contra del antisemitismo en las leyes de inmigración. Vi que están revisando las redes sociales, las personas que van a entrar, para asegurarse que no han estado diciendo, publicando material antisemita, ¿verdad? Entonces este es un tema muy importante de entender como una iglesia de quién es Israel, porque aún muchas iglesias hoy en día están confundidos acerca de este tema, pero la Biblia es muy claro que el Israel físico no es el Israel en el que Dios está interesado. Mire Gálatas capítulo 3, mire versículo 6. Así como Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Notaron eso? Dice que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, predicó antes el evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. Así también los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces noten que nos dice varias veces en estos versículos que los hijos de Abraham no son los que son físicamente de una descendencia, un linaje que ni siquiera puedes comprobar, sino los que son hijos de Abraham son los que son de la fe. Mira el versículo 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Entonces, en los versículos que leímos antes, y en el versículo 16, habla de que Dios había dado una promesa a Abraham. En el versículo 8 decía, en ti serán bendecidas todas las naciones. En el versículo 16 habla de que las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. Veamos esas promesas en Génesis. Entonces, mantenga su lugar aquí en Gálatas, pero vaya a Génesis capítulo 12.
Génesis capítulo 12. Hay varios lugares donde Dios hace esta promesa a Abraham. En Génesis quiero ver varios de esos lugares, porque estos son pasajes muy torcidos del Antiguo Testamento que las personas usan para justificar por qué tenemos que bendecir a Israel físicamente, por qué tenemos que amar a los judíos en el Medio Oriente. Pero eso no es lo que estos pasajes están explicando. Además, nosotros entendemos que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Entonces, Pablo nos da un comentario acerca de qué está hablando cuando habla de la simiente, que no es una descendencia, sino está hablando de Jesucristo. Génesis 12, mira el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí vemos que Dios le está dando una bendición a Abraham. Y note el versículo 3 que dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Es singular esa palabra. Porque lo que hace mucha gente es dice, bueno, aquí dice que si no bendecimos a los judíos, Dios nos va a maldecir. El problema con eso es que vemos varios lugares en la Biblia donde gente maldice a una persona que es judía, pero está bien porque son falsos maestros, ¿verdad? Es con Jesús reprende a los fariseos, les dice que son de su padre el diablo, está maldiciendo a los judíos, pero porque este pasaje no está hablando de la descendencia, no está hablando de lo que nunca puedes maldecir a un judío. Lo que está hablando es que a Abraham específicamente, si alguien bendecía a Abraham, Dios los iba a bendecir. Si alguien maldecía a Abraham, Dios los iba a maldecir. Porque no dice, bendeciré a los que te bendijeren a tu descendencia, sino bendeciré a los que te bendijeren. Es singular. Mire el versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová que le había aparecido. Nota ahí que dice, a tu simiente daré esta tierra. En las versiones modernas, muchas cambian esta palabra a tu descendencia. La 1960 hace eso, donde pone a tu descendencia. Y así puedes derribar una enseñanza que dice, bueno, ves, esta tierra fue prometido a la descendencia de Abraham, entonces tenemos que dar la tierra a los judíos. Pero realmente esa tierra es de Jesús y la va a conquistar en el milenio. Vaya conmigo a Génesis 17. Vamos a ver una promesa similar. Génesis 17. Mire el versículo 3. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchas naciones. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré mucho en gran manera, y de ti haré naciones, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto contigo y con tu simiente después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser Dios tuyo y de tu simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Este es el pasaje que alguien me llevó para decir, mira, esto es porque el pueblo de Israel todavía es el pueblo de Dios hoy, porque dice en el versículo 7 que este es un pacto perpetuo. Pero el pacto perpetuo es con Abraham y su simiente, que viene siendo Cristo. Y nosotros como creyentes estamos en Cristo y por eso nos aplica esa promesa, por eso se nos aplica este pacto. Pero este pacto no fue hecho a una nación física, fue hecho a una nación espiritual que es en Cristo Jesús. Vaya conmigo a Génesis capítulo 22. Génesis 22, versículo 16. Génesis 22, versículo 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová,
que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único. Esto está hablando cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac en el monte. Ese es el contexto donde estamos leyendo. Versículo 17. Bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Aquí dice Dios que a través de la simiente de Abraham, las naciones de la tierra serán benditas. Déjame preguntarle, si esto estuviera hablando de una descendencia, ¿pudiéramos decir que todas las naciones de la tierra han sido bendecidas por el pueblo de Israel físicamente? No, porque Israel realmente no ha bendecido muchas naciones, más bien es una maldición tener a los judíos en tu tierra porque hacen cosas ilícitas, hacen cosas engañosas, les gusta cobrar interés y hacen trucos con los bancos y no son una bendición. Porque aquí lo que está hablando es la bendición de las simientes a través de Jesús, a través del Evangelio. Así todas las naciones de la tierra son bendecidas por nosotros predicando el Evangelio a ellos recibiéndolo y teniendo vida eterna. Y eso es lo que está hablando aquí. Vaya conmigo otra vez a Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Y veamos el versículo 24. Gálatas 3, versículo 24. De manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Entonces el libro de Gálatas obviamente está hablando de estos judaizantes que están viniendo y tratando de enseñar una salvación por obras, que tienes que creer en Jesús y ser circuncidado para ser salvo. Entonces el libro de Gálatas está predicando mucho en contra de la salvación por obras. Y eso es lo que vemos en el versículo 24. Sigamos leyendo, versículo 25. Mas venida la ley ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Entonces, aquí vemos otra vez en el libro de Gálatas que dice que si sois de Cristo, somos simiente de Abraham y herederos conforme a la promesa. Entonces, ¿cómo llega alguien a heredar las promesas que le fueron dadas a Abraham? Es a través de creyendo en Cristo. Porque cuando creemos en Cristo, estamos en Cristo. Y nos pertenecen todas las promesas que se le fue hecho a Abraham y a su simiente. Mira el libro, mira el capítulo 4. Versículo 21. Gálatas 4, versículo 21. Dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el de la sierva nació según la carne, mas el de la libre lo fue por la promesa, lo cual es una alegoría. Porque estos son los dos pactos, el uno del monte Sinaí, el cual engendra para servidumbre, el cual es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la que ahora es Jerusalén, y esta es en servidumbre con sus hijos, y está en servidumbre con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba es libre, la cual es la madre de todos nosotros. Entonces aquí habla de cómo Isaac e Ismael son como un simbolismo, una alegoría, como dice aquí, que podemos aprender, que Agar e Ismael representan el pacto antiguo, representan la ley, representan el judaísmo, ¿verdad? Notaron eso en el versículo 25, dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la que ahora es Jerusalén. Entonces dice, mira, Agar representa la que ahora es Jerusalén, la Jerusalén física, la ley, pero el otro, Sara e Isaac, representan la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial y el nuevo pacto. Mira el versículo 27, porque está escrito, alégrate estéril, tú que no das a luz,
prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de partos, porque más son los hijos de la dejada que las de que la tienen marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu, así también es ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Entonces dice que nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos bajo la ley, nosotros hemos creído en Cristo y somos parte de ese Jerusalén espiritual, somos ciudadanos de Jerusalén espiritual. Y note que dice en versículo 29 que los que son según la carne persiguen a los que son según el Espíritu. Vemos que los enemigos más grandes de la iglesia en el Nuevo Testamento han sido los judíos. Cuando lees el libro de Hechos, los judíos estaban persiguiendo mucho a la iglesia, ¿verdad? Y odiaban a la iglesia. Y vemos eso, que es lo que está diciendo Pablo aquí. En el versículo 30 dice que echa fuera a la sierva y su hijo, porque el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. ¿Qué está diciendo? Que los judíos físicos no van a heredar las promesas de Dios con los creyentes. Dice que hay que echar afuera a la sierva, ¿verdad? Y a su hijo. A echar afuera a los judíos, porque ellos no van a ser herederos. Ellos no son copartícipes con Cristo porque no han creído en Cristo. Vaya conmigo a Filipenses 3. Filipenses 3. Entonces vimos ahí en el libro de Gálatas que nos dice varias veces que nosotros somos el Israel. Lo dijo de diferentes maneras, pero nosotros somos la simiente de Abraham, nosotros somos hijos de la promesa, nosotros no somos hijos de la esclava o la sierva, como dice ahí en Gálatas 4, y nosotros somos los que vamos a heredar las promesas de Dios. Mire Filipenses 3, versículo 1. Dice, finalmente, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A la verdad, el escribiros las mismas cosas a mí no me es gravoso, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la concisión. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Guardaos de los perros. ¿Qué está hablando de eso? Los réprobos, los maricones, ¿verdad? Mira, ten cuidado con ellos porque ellos quieren atacar la iglesia, quieren destruir la iglesia. Y hemos visto eso como nuestra iglesia, hemos visto eso personalmente. Guardaos de los malos obreros, la gente que solo está conspirando contra nosotros, la gente que está calumniando y atacando y siempre quiere conspirar contra nuestro pastor, contra nuestra iglesia. Mira, ten cuidado con esas personas. No seas amigo con ellos. No dice que vayas y seas sus amigos y que vayas a su casa y que tengas un buen tiempo. No dice guardaos de los malos obreros, la gente que está conspirando contra la obra de Dios. Y después dice guardaos de la concisión. Eso está hablando los judíos. Mira, ten cuidado con los judíos. ¿Por qué? Porque quieren judaizar. ¿Por qué? Porque quieren atacar, porque odian a Jesús, odian a la palabra de Dios y no son amigos de nosotros. Mira el versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿Vieron eso? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Note eso. Pablo le está hablando a la iglesia en Filipos y dice, nosotros somos la circuncisión. ¿Cómo funciona eso? Porque es un pueblo espiritual, no es un pueblo físico. ¿Notaron que en el libro de Gálatas está hablando a los hermanos que están en Galacia? No está hablando a judíos, está hablando a gentiles. Y aquí en Filipenses está hablando a gentiles y está diciendo, nosotros somos los que estamos recibiendo las promesas. Nosotros somos la simiente de Abraham. Nosotros somos la circuncisión porque es un pueblo espiritual, no un pueblo físico. Vaya conmigo a Efesios 2. Efesios capítulo 2. Y obviamente en el sermón cuando hablo de judíos no estoy hablando de una raza de personas, estoy hablando de gente que se adhieren a la religión de judaísmo. ¿Okay? Solo para ser claros. Efesios capítulo 2, mire el versículo 11.
Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, erais llamados sin circuncisión, por la que es llamada circuncisión, hecha por mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces dice, mira, en otros tiempos, en el pasado, nosotros no teníamos las promesas de Dios, no éramos ciudadanos de Israel, pero mira el versículo 13, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz. Nota en el versículo 13 dice que nosotros que estábamos lejos, ahora somos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces ahora sí somos hechos partícipes de las promesas, ahora sí somos ciudadanos de Israel. De hecho, la Biblia dice eso, mire el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios. Entonces la Biblia dice que somos conciudadanos de los santos. ¿Qué está hablando eso? Que somos ciudadanos de Israel, un Israel espiritual. Mire el versículo 16, y reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo mediante la cruz, matando en sí mismo las enemistades. Y vino y predicó la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él ambos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, en estos versículos está enfatizando que somos un solo cuerpo. ¿Notaron eso? Que en el versículo 14 dice que de ambos hizo uno. En el versículo 15 dice en sí mismo de los dos un nuevo hombre. En el versículo 16 dice que reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo mediante la cruz. En el versículo 17 y 18 habla de que tenemos una entrada, tiene entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces está tratando de explicar que ya no es que hay una diferencia entre gentiles y judíos, porque somos un cuerpo, somos una iglesia, somos un edificio, somos uno solo en Cristo Jesús. Y después en el versículo 20 dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Notaron eso? Es importante porque eso está enseñando lo mismo, que somos un solo cuerpo. No solo es la fundación, el fundamento de los apóstoles del Nuevo Testamento, sino tenemos el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Entonces está diciendo que nosotros estamos fundados sobre los apóstoles, Pablo y Pedro y Juan, pero también sobre los profetas, Moisés y Isaías y Jeremías. Nosotros tenemos ambos como fundamento porque somos parte del mismo cuerpo. No somos diferentes, porque hay gente que está tratando de enseñar, bueno, quizás sí en Cristo somos uno, pero todavía va a haber una distinción. En el milenio Israel va a tener otro propósito. Pero ¿dónde está eso? Eso está tratando de explicar que somos un solo cuerpo. No que, bueno, aunque son salvos, los judíos son todavía un poquito más especiales que nosotros. No. En los ojos de Dios, si es salvo, todos somos igual de especial. No hay nadie que es más especial por ser de cierta raza, por ser de cierta descendencia. Somos un solo cuerpo. Y vemos esto, que Dios no tiene dos naciones. No es una nación espiritual y una nación física. Es una sola nación que es una nación espiritual. Porque lo que enseñan muchos ahí con el dispensacionalismo es, dicen, bueno, ahora en la era de la nueva iglesia, ahora Dios ha puesto en pausa a Israel y está con la iglesia. Pero después vamos a ser raptados y Dios va a regresar a Israel. Pero no, Dios ya no le importa ese pueblo físico. Es una nación espiritual que Dios le importa. Y somos nosotros los creyentes que componemos esa nación espiritual, que es el Israel de Dios. Ellos no son el pueblo de Dios. Es raro pensar que una nación que ha rechazado a Jesús,
una nación que no tiene nada no quiere tener nada que ver con Jesús, una nación, un pueblo que cuando dicen su nombre escupen, que cuando en su Talmud dice que Jesús está ahorita quemándose en excremento. Es raro pensar que ese es el pueblo escogido de Dios. Es raro pensar que Dios todavía los quiere bendecir y como nación, si no los bendecimos, Dios nos va a maldecir. No. Si no bendeces a la iglesia, Dios te va a maldecir. Lo que yo veo es los que están atacando a la iglesia son los que Dios maldice. Y la razón que nosotros como nación todavía estamos bien, yo creo, es porque nosotros como iglesia todavía tenemos las libertades que tenemos. Pero cuando un país empieza a atacar a las iglesias, empieza a ser destruido. ¿Verdad? Cuando los judíos traen el comunismo y empiezan a quitar la religión y quitar las iglesias, eso es cuando entonces empiezan las matanzas en masa. Eso es cuando empieza la maldición de Dios y es cuando todo va hacia abajo. Entonces hay un solo pueblo espiritual y estamos fundados sobre los apóstoles y sobre los profetas. Versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vaya conmigo a 1 Pedro 2. Nos hemos visto varios ejemplos, varios pasajes en la Biblia que nos enseñan que nosotros somos la simiente de Abraham, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, nosotros como creyentes somos Israel. Y quiero ver más pasajes, pero el otro lado realmente no tiene pasajes. Lo que ellos hacen es ellos van a un versículo en el Antiguo Testamento y lo quieren aplicar o lo quieren interpretar como que está hablando de Israel actualmente. Pero eso no es cierto. Además, tenemos pasajes muy claros en el Nuevo Testamento que dicen lo opuesto. Nuestra doctrina siempre debe venir de pasajes claros, no de profecías que quizás no son tan claras, no de pasajes en el Antiguo Testamento que son parábolas o no se entienden, sino pasajes claros. Los pasajes que he enseñado esta mañana son pasajes claros. 1 Pedro 2, mire versículo 9. 1 Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois el pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso está hablando a creyentes. Y está diciendo que nosotros somos linaje escogido, nosotros somos real sacerdocio, nosotros somos nación santa, nosotros somos pueblo adquirido. No Israel, no un pueblo físico. Dice, ¿cómo sabes que está hablando a los salvos? Pues mire capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer algunos versículos. Pedro, apóstol de Jesucristo, expatriados, esparcidos por todo Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces la Biblia dice que esta carta está escrita para los elegidos según la presencia de Dios. Los cristianos, los salvos, somos los elegidos. Somos los escogidos por Dios. No porque activamente nos escogió, sino por su presencia. Porque Él sabía que íbamos a creer en Él. Vaya conmigo a Romanos capítulo 2. Romanos 2, mire versículo 28. Porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Aquí explícitamente nos dice la Biblia que el judío no es el físico, sino el espiritual. ¿Verdad? Entonces, los sionistas, los que aman a Israel tanto, ¿qué hacen con este versículo? Pues lo que hacen es lo tuercen.
lo que hacen es dicen, no, eso no es lo que está diciendo y tratan de venir y inventar una interpretación en contra del simplemente la lectura simple y la interpretación simple de lo que está diciendo. Mire conmigo a Romanos 4, versículo 11. Romanos 4, versículo 11. Y recibió la señal de la circuncisión, está hablando de Abraham, el sello de la justicia de la fe, que tuvo siendo aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea imputada la justicia, y padre de la circuncisión a los que son, no solo de circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que estuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces está diciendo que Abraham es el padre de todos de la fe, los de la incircuncisión, pero también los de la circuncisión, pero no solo porque son circuncidados, no solo porque son físicamente judíos, sino porque también han creído, han seguido las pisadas, como dice, de la fe, que han creído en Jesús. Mire el versículo 13. Porque la promesa del que sería heredero del mundo no fue dada a Abraham o a su simiente por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. Según este versículo, ¿quién va a heredar las promesas que le fueron dadas a Abraham? ¿Una nación física o una nación espiritual? Una nación espiritual. Porque lo que quieren decir mucha gente y lo que me han dicho a mí es, bueno, es que tú crees que Dios ha quebrado su pacto con Abraham. Pero la Biblia dice que fue un pacto perpetuo y tú crees que lo ha quebrado. Por eso yo no puedo creer de la teología del reemplazo, porque tú estás diciendo que Dios quebró su promesa. No, lo que yo estoy diciendo es que la promesa fue hecha a Abraham y su simiente, que es Cristo, y nosotros estando en Cristo hemos recibido esas promesas. Y aquí la Biblia nos dice esto, que si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. No tendría chiste, es lo que está diciendo, que los que heredaran, si fueran los judíos físicos, entonces sería vana la fe. Entonces sería vana esta promesa. Pero la promesa no fue hecha en lo físico, fue hecha en lo espiritual. Los herederos somos nosotros los que hemos creído en Jesús. Versículo 15, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda simiente, no solo a la que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, quien es el padre de todos nosotros. Como está escrito, Padre de muchas naciones te he hecho, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, el cual creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. Entonces Abraham es el padre de todos los que tienen fe en Jesús. Vaya conmigo a Romanos 9. Romanos 9. Y por el tiempo no voy a leer todo este contexto necesariamente. Voy a parar en el versículo donde quiero enfocarme, pero empezamos a leer en el versículo 1. Digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearé yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de las cuales es la adopción y la gloria y los pactos, y el dar de la ley y el servicio a Dios y las promesas, de quienes son los padres, y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Amén. No como si la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. No solo por ser descendencia de Abraham son hijos del pacto, sino porque en Isaac será llamada descendencia. Vimos eso en Gálatas, que nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son contados por simiente.
¿Notaron eso? Que no solo porque alguien es de la carne, es judío por carne, por descendencia, es hijo de Dios, sino los que cuentan por simiente son los de la promesa, son los que tienen fe en Jesús. Y déjame decirle esto, en el Antiguo Testamento también era así. No solo porque alguien nació en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, significaba que eran salvos o que eran parte del pueblo de Dios. Tenemos ejemplos de personas en el Antiguo Testamento que eran israelitas por descendencia, que van al infierno porque no creyeron en Jesús, no creyeron en Dios. Entonces, aún en el Antiguo Testamento tienes este aspecto de que siempre es un pueblo espiritual, pero fue representada en una nación física en el Antiguo Testamento. Ahora Dios ya no quiere ni siquiera representarlo en una nación física, ¿verdad? Sino ahora es completamente espiritual. Y la única representación física, si quieres decirlo así, sería nosotros, sería la iglesia. ¿Ok? Pero notaron eso que dice aquí otra vez que nosotros los que creemos somos los que heredamos las promesas. Vayan conmigo a Romanos 11. Y hay mucho aquí que podemos decir y hablar, pero quería por lo menos tocar este pasaje, porque ese es el pasaje que según ellos, comprueba que nosotros estamos mal. Según ellos, ese es el pasaje que comprueba que toda nuestra teología, todos los otros pasajes no importa nada, porque este pasaje está en la Biblia. Pero leamos lo que dice Romanos 11 y entendamos lo que dice. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo, Pablo, soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice la Escritura de Elías, como hablando con Dios contra Israel? Dice: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han destruido, y solo yo he quedado, y traman contra mi vida. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 varones que no han doblado la rodilla ante Baal. Y si fueran a leer el contexto, en el capítulo 10, completamente está hablando de salvación. Nosotros sabemos eso. Romanos 10 es el mejor capítulo probablemente en la Biblia que a detalle explica salvación y cómo alguien es salvo. El capítulo termina diciendo que fue hallado por un pueblo que no lo buscaba, los gentiles, pero a Israel ha extendido su mano a un pueblo rebelde y contradictor. En el capítulo 11 seguimos con ese contexto de salvación. Entonces Pablo está diciendo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿A poco los israelitas no pueden ser salvos? ¿A poco entonces todos son reprobados, son réprobos? Y es lo que dice, de ninguna manera. No, tampoco debemos tener esta actitud que dice, bueno, entonces todos los que son de Israel, todos los que son judíos son reprobados. Dios los odia. Tampoco es esa actitud. Aunque quizás algunos hasta en esta iglesia tengan esa actitud. Esa no es la actitud que debemos de tener. Porque todavía pueden ser salvos y tenemos el ejemplo de Pablo. Y Pablo se da a sí mismo como un ejemplo. Y eso es lo que está diciendo Romanos 11. Que judíos todavía pueden ser salvos. Israelitas todavía pueden ser salvos si creen en Jesús. Mira el versículo 7. Que entonces lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los elegidos lo han alcanzado y los demás fueron cegados. ¿Notaron eso? Que hace una diferencia entre Israel y los elegidos. Para todos los que dicen, no, es que los elegidos en la Biblia está hablando del pueblo físico de Israel, pues aquí hace una diferencia. Dice, Israel no lo halló, pero los elegidos sí. ¿Por qué? Porque Israel según la carne no son los elegidos de Dios. Los elegidos de Dios son los que creen en Jesús. Y hay muchos versículos que dicen eso. Mire el versículo 26. Quizás algún tiempo yo voy a predicar todo un sermón acerca de Romanos 11 porque hay mucho aquí que podemos decir y hablar y expandir. Romanos 11, 26. Y así todo Israel será salvo. Este es su pasaje favorito. ¿Ves? Ahí dice que todo Israel va a ser salvo. Pero si lees el contexto, es importante notar esto, que dice, y así todo Israel será salvo. No dice, y después, o y entonces, como dando una cronología, sino simplemente dice, y así. Es decir, esto es algo que va a ser cierto, algo que es verífico, es que cuando esto haya pasado, lo que hablan los versículos anteriores, cuando esto haya pasado, entonces todo Israel será salvo.
Lo que está diciendo es que va a haber un punto en tiempo donde todos los que son físicamente una nación de Israel van a ser salvos. Lo que está diciendo es que va a haber un tiempo donde los que son la nación física también van a ser la nación espiritual, van a ser igual. Porque en el Antiguo Testamento no tenías eso. En el Antiguo Testamento había gente que aunque era parte de la nación física, no era parte de la nación espiritual porque no creían en Dios, no creían en Jesús. Pero va a haber un día donde todos los que físicamente vemos y decimos, este es Israel, cada uno de ellos también va a ser una persona que es salva. Vaya conmigo a Mateo capítulo 19. Esto yo creo que está hablando del milenio. En el milenio, todos los que son parte de la nación de Israel, vamos a ser nosotros los salvos. Yo creo que en el milenio nosotros vamos a ser parte de una tribu y vamos a ser asignados una tribu, vamos a ser parte de una tribu y vamos a ser parte de Israel. En el Antiguo Testamento había un mecanismo por lo cual un gentil se podía añadir a una tribu. Yo creo que eso va a pasar en el milenio con nosotros. Mira Mateo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, en la regeneración, en la resurrección, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces aquí vemos que en la regeneración, en la resurrección, está hablando esto de ya que tenemos nuestro cuerpo glorificado. Yo creo que está hablando del milenio. Dice que van a haber 12 tronos y van a haber 12 tribus de Israel. Y este es el punto donde todo Israel será salvo. No porque mágicamente vieron a Jesús y fueron salvos, sino porque a este punto ya todos los que no creen fueron desechados, fueron matados, y todos los que son parte de la nación de Israel también coinciden con los que son salvos. Mire Mateo 21, y con esto acabo. Mateo 21. Alguna gente se confunde o no sabe por qué nosotros lo llamamos teología del reemplazo. También vi a algunos que lo llamaban teología de la sustitución, otros lo llaman supersesionismo, y simplemente todas esas palabras es la idea de que el pueblo espiritual, nosotros como la iglesia, hemos reemplazado al pueblo físico de Israel. A algunos no les gusta esa palabra o ese término, pero es bíblico. Está ahí en Mateo 21, mire el versículo 33. Oí de esta parábola, otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, golpearon a uno y a otro mataron y a otro apedrearon. Está hablando de que Dios escogió a Israel para que trajeran frutos, les mandó profetas y ellos no lo escucharon, los mataron, los maltrataron. Versículo 36, otra vez envió otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre les envió a su hijo, diciendo, rescatarán a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando viniere pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Ellos le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y su viña arrendará a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una nación que haga los frutos de él. Déjame explicarle algo. Si yo le quito algo, se lo doy a alguien más, esa persona le reemplazó. ¿Qué tal si yo le fuera a decir, bueno, hermano Jorge, te voy a quitar tu trabajo y se lo voy a dar a alguien más? No dirías, bueno, ok, lógicamente puedo decir que esta otra persona reemplazó al hermano Jorge. Entonces, de ahí viene esta terminología, es bíblico. Yo no voy a cambiar esta terminología. Nosotros hemos reemplazado al pueblo físico de Israel y nosotros creemos eso. Y eso es todo lo que me alcanza el tiempo.
Pero la Biblia también menciona y habla negativamente de los judíos físicamente, ¿ok? Porque hay gente que tiene esta idea que nunca podemos hablar nada mal contra los judíos. Pero en Apocalipsis 2 y 3, Jesús mismo dice que son la sinagoga de Satanás. Los que dicen ser judíos, mas no lo son, porque son la sinagoga de Satanás. Eso no me parece a mí como que Jesús cree esta cosa que, bueno, nunca puede decir nada mal contra Israel o contra los judíos, porque Él mismo lo hace. En 1 Tesalonicenses 2 dice que ellos mataron sus profetas, que ellos mataron a Jesucristo y que están en contra de todos los hombres. Y vemos eso, que ellos mataron a Jesucristo, mataron a sus profetas y tratan de oprimir a todas las naciones. Traen ideologías como comunismo y feminismo y toda esta basura para tratar de destruir nuestras naciones. En Tito 1 vemos que Pablo advierte y le dice que mayormente los de la circuncisión son los que están trayendo estas doctrinas raras y falsas, son falsos maestros. En Hechos 13 vemos que hay alguien llamado Elimas que trata de interferir con Pablo predicando el evangelio y dice que es un judío, pero Pablo le dice que es un hijo del diablo. ¿Ok? En Juan 8 vemos que Jesús mismo también le dice a los fariseos que son judíos, que son hijos de su padre, el diablo. Entonces, nosotros no tengamos esta idea de que tenemos que tratar a Israel como una nación especial, que tenemos que tratar a los judíos como alguien especial, que tenemos que tener un ministerio especial para alcanzar solo los judíos. Eso no lo enseña la Biblia, eso no lo vamos a hacer. Obviamente, si podemos alcanzar a un judío, lo queremos hacer, pero nosotros no creemos que son una raza suprema, no creemos este racismo de que los judíos son superiores a todos, porque la Biblia no enseña eso. Más bien lo que la Biblia enseña es que son anticristos porque rechazan que Jesús es el Mesías. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por permitirnos tener este servicio, Dios, y gracias por las verdades de tu palabra. Pido que nos ayudes a entender esto, Dios, y aplicar esto, y solo entender que nosotros somos Israel, Dios, y de esa manera tú esperas que nosotros traigamos fruto. Y nuestro propósito es para traer fruto, ganar almas. Pido que nos ayudes a alcanzar esa meta. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y con eso vamos al último canto, al número 447. 447. De Jesús el nombre guarda. Número 447. Al primero. De Jesús el nombre guarda, heredero del afán. Dulce hará tu copa amarga, tus afanes cesarán. Suave luz, manantial, de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre estima, que te sirva de aquel. Alma débil combatida, hallarás asilo en él. Suave luz, manantial, de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre ensalza, cuyo sin igual poder del pecado nos levanta y renueva nuestro ser. Suave luz, manantial, de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. Muy bien, están despedidos. Que Dios te bendiga.